Buenas tardes, jóvenes, señoritas. ¿Cómo se encuentra ese espíritu del Buenas futuro? tardes, licenciado. Buenas tardes, Geseli. Del futuro creador de opinión. Esa es la función principal del comunicador social, crear opinión pública. Y para eso tienen que ser pesos pesados, dominar la materia, dominar la profesión. El sueño de la Universidad Siglo XX es de que sus profesionales sean los mejores del sistema universitario, ¿no? Los mejores incluso a nivel internacional, ¿no? Y eso solamente se consigue con la vocación de estudio profundo que tienen que tener ustedes. Estudiar es bien lindo. Es una de las cosas más lindas que existe en la vida, estudiar. Muy bien, ¿por qué están poquitos? 16 alumnos nomás. ¿Qué ha pasado? El frío. El frío, sí. Está haciendo harto frío, realmente. Yo estoy en Yayago en este momento y ayer... El frío, licenciado. El frío, sí. Sí, en Yayagua el frío no es problema. Igual en La Paz hace frío. En el Alto creo que hace más frío todavía que Yayagua. El problema es de que del viento. Uf, ese viento horrible, ¿no? Que azota la cara, ese viento, y respiras polvo, pero Yayagua tiene su encanto, ¿no? Tiene muchas cosas encantadoras. Y bueno, hay que soportar, porque siempre, este viento siempre es así, es la naturaleza de Yayagua, el viento por estas fechas, ¿no? Eso es normal. Muy bien. ¿Alguna novedad? ¿Algo que les llame la atención? Ustedes que leen los periódicos todos los días y que escuchan informativos todos los días. ¿Alguna novedad o no hay novedad? Licenciado, escuchando un temita de los bitcoins, una noticia de economía. ¿Sobre qué es, por favor? Joseph Flores. ¿Sobre qué era? No te entendí bien. Joseph. Licenciado, estaba viendo sobre la regulación que ha habido allá en la China. Están cortando la energía a todos los mineros, o gracias a la minería se producen las criptomonedas. Entonces, por su alto consumo, están haciendo regulaciones, y la cual ha provocado esa regulación una caída del 18% en valorización de Bitcoin. ¿En China o en Bolivia? ¿Dónde En están China, cortando? licenciado. Ah, en China. Bueno, Sí. China es seguramente es una disposición del gobierno, ¿no? Porque ahí hay dictadura, dictadura del Partido Comunista. Pero vean ustedes la complejidad y lo interesante de China es de que es un país capitalista, pero muy productivo, el crecimiento chino vence a todos los países del mundo, cómo crece China, ¿no? Y creo que ya le ha pasado a Estados Unidos también, pero si no le ha pasado, unos añitos más y va a ser la primera potencia económica, China. Segundo, Estados Unidos va a ser. Debe ser alguna disposición de las autoridades económicas de China para incrementar la productividad de la industria. Algo de eso debe haber, porque hay contradicciones. En China no hay eso. Pero vean ustedes, tan interesante que es China. En China, además de tener esa potencia
económica mundial, Hong Kong, desde hace como unos 10 años o 15 años, ha vuelto al dominio de China, porque antes era colonia de Estados Unidos, perdón, colonia de Inglaterra era. Entonces, pero ¿cuál es la característica de Hong Kong? Hong Kong es la ciudad más capitalista del mundo, ¿no? Incluso le gana a Nueva York, ¿no? A Tokio, ¿no? Y es una región de libertades, ¿no? Ahí hay libertades políticas, ahí se manifiestan los chinos en Hong Kong. Entonces, vean ustedes, y el presidente chino, cuando Inglaterra entregó la colonia a China, el presidente dijo, vamos a implementar un solo país con dos sistemas. El sistema chino continental y el sistema de Hong Kong. Desarrollo capitalismo desarrollo capitalista, pero profundo, Hong Kong. Hong Kong. Muy bien, ¿qué más? Nada más. Tantas novedades que hubieron. Por ejemplo, uno en Bolivia es fabuloso, una novedad en Bolivia. 3, 2, 1. Amílcar, ¿cuál es? Amílcar Así es. Estrades, ¿no? ¿Cuál era o no hay nada? Licenciado, también comentarle que podríamos tener un pronto retorno a clases de manera presencial, lo cual ya se está viendo a una perspectiva de colegios y primaria y secundaria. Y es probable también que, bueno, es más o menos una variable, ¿no? Podríamos decir que tanto los estudiantes tienen también esas ganas de poder ingresar al modo presencial. Claro, siempre, hasta nosotros, ¿no? ¿Cuánto no quisiéramos pasar clases presenciales, conocernos, intercambiar opiniones de manera directa, ¿no? Ustedes me conocerían directamente y yo les conocería a ustedes directamente. Más interesante es una clase presencial. Y claro, en Bolivia poco a poco están ingresando a las clases presenciales, aunque el Colegio Médico el día de ayer dijo que para regresar a las clases presenciales es necesario que los niños también estén vacunados, ¿no? Porque esta pandemia parecía que no era tan grave como las otras pandemias, ¿no? A las otras materias que ahora mató, por ejemplo, la última pandemia que hubo, la gripe española que se llama, mató a 50 millones de personas, ¿no? Y las otras pandemias mató inclusive a la mitad de la población, ¿no? Ahora ya no, por la ciencia que tenemos, como los investigadores han producido vacunas en un año, ¿no? Y entonces sería bueno que se regrese a las clases presenciales, pero sin poner en riesgo a nadie, porque nosotros no sabemos qué enfermedad tenemos, ¿no? De base. Cuando uno es joven, nada le duele, nada, absolutamente nada, ¿no? No se preocupa de su salud, pero el cuerpo es tan complejo que cuando hay alguna por ejemplo, como el COVID, penetra y recién descubrimos, había tenido enfermedad de base, ¿no? Entonces, sin poner en peligro a los estudiantes ni a los docentes, que se vuelva a las clases presenciales. Se espera que para por lo menos el último trimestre de esta gestión ya estemos con las clases presenciales. De hecho, los docentes prácticamente toditos han sido vacunados ya, los docentes. Por ejemplo, yo vine a Yayagua para la vacuna, la segunda vacuna de AstraZeneca. Entonces, ya me han vacunado esta mañana.
Y así, todos los docentes ya estarían vacunados y faltarían los estudiantes, ¿no? Que se vacunen también. Pero eso ya los médicos, los científicos, ¿qué dirán, no? Esperaremos noticias buenas. Lo que es fabuloso para Bolivia, para nosotros, para los yayagüeños, es de que un joven yayagüeño ganó medalla de oro en el campeonato de atletismo sudamericano en Lima, Perú. ¿Y han visto, han debido ver ustedes noticias? Un joven humilde, ¿no? De una familia humilde, y cómo se ha preparado, ¿no? Para ganar a los brasileros, a los argentinos, a los chilenos, a los peruanos, ¿no? En una carrera de 5.000 metros. Y bueno, eso es lo más, es una felicidad para Bolivia, ¿no? Y para el espíritu nacional. Eso nos enaltece, nos pone orgullosos como nación. Ese concepto de nación, ustedes van a estudiar con calma cuando estén en cursos superiores. El concepto de nación, el espíritu nacional. Ese es lo más importante. Después, los problemas que tiene en este momento el socialismo cubano, parece que está encontrando ya soluciones, y sería muy doloroso que no se encuentre solución en la República Socialista de Cuba, ¿no? Ahí se supone que no hay ricos y pobres, ¿no? O que no hay explotadores más que todo. Habrá gente que esté más acomodada que otros, pero no hay explotadores, ¿no? Si tienen la oportunidad de visitar Cuba, sería bueno que visiten Cuba. Siendo joven hay que viajar a todas partes. Yo viajaba a todas partes sin plata, ¿no? Si tenía que dormir en la calle dormía. Si tenía que estar un día, 2 días, 3 días sin comer, me quedaba sin comer, pero viajaba. Muy bien, juventud. Entonces, entraremos a nuestro... Dice, Adelante, señorita. David, el que ganó, fue nombrado como hijo Claro. predilecto del municipio de Yayagual, dice. Era lo menos que se podía esperar, ¿no? Hijo predilecto de Yayagua. La Universidad Nacional Siglo XX también tiene ese reconocimiento como hija predilecta de Yayagua, la Universidad Nacional Siglo XX. Claro, eso está muy bien, el reconocimiento. Y sería bueno que el gobierno o el municipio destinar un presupuesto para que el joven pueda prepararse más y participar en las Olimpiadas, por ejemplo, de Tokio el próximo año, ¿no? En Bolivia, en todo estamos atrasados, por eso hay que hacer la revolución, digamos, ¿no? En todo. El deporte, no hay deporte en Bolivia, ¿no? El fútbol, algo de básquet, no. Pero en otros países van a ver ustedes, los jóvenes están todo el día haciendo deporte, ¿no? Practicando, tienen canchas, tienen centros de alto rendimiento. La universidad tiene sus campos deportivos, las universidades, y bueno, nosotros tendríamos que tener también, ¿no? Porque hay tantas canchas en Catavi que no se utilizan y habría que utilizar esas canchas también. Aunque alguna vez quisieron utilizar, pero parece que tiene dueños también. Muy bien, algo más, no hay más, ¿no? A ver, les pido la más alta concentración porque Dicen, estamos tocando con la mano la ciencia de la economía política. Adelante, Iván. Iván, licenciado, adelante. muy buenas tardes. Una Buenas consultita, tardes. licenciado. La ciudad de Cuba son comunistas, licenciado. Eso tengo la pregunta, dicen. Ya.
Iván Marcelo, ¿cuál es tu apellido? Cocachoque. Coca. Claro, ¿no? No sé si han estudiado ustedes en sindicalismo. Cuando en las clases presenciales yo les preguntaba a los estudiantes, ¿y qué están llevando en sindicalismo? Les preguntaba, un poco para coordinar con economía política. Y me decían, al Che Guevara. Y volvía después de una semana a preguntarles, ¿ahora en qué tema están? En el Che Guevara seguimos. No sé cuánto tiempo estudiaban al Che, y Che es pues el cofundador de la República Socialista de Cuba, ¿no? La República Socialista de Cuba. La capital de Cuba es La Habana, ¿no? La Habana. Está gobernado por el Partido Comunista y es un país con economía socialista. Hubiera en este momento desarrollado mucho más de lo que es Cuba, de lo que es Cuba. Lo que pasa es que el imperio, eso es verdad. Norteamérica, como tiene tanto poder, Norteamérica es el dueño del mundo. Antes era el dueño absoluto. Ahora tiene que compartir con China, con Rusia y con la Unión Europea. Entonces, ha bloqueado la economía cubana. Si bloqueara, por ejemplo, la economía boliviana, no tendríamos autos. Apenas nos llegaría algunos celulares. No, los autos prácticamente Estados Unidos prohíbe a todas las empresas de Estados Unidos hacer cualquier negocio con Cuba, ¿no? Y prohíbe incluso exportar medicamentos, ¿no? Entonces, un país con esas prohibiciones es evidente que tiene que haber algún problema, ¿no? Si no hubiera ese bloqueo económico, seguro que Cuba ahorita estaría mucho mejor que Brasil, ¿no? Aún, no, esto no es una propaganda barata. Yo estuve en Cuba, en La Habana, ya he viajado por todas partes. Entonces, no es una propaganda. La salud cubana compite con la medicina norteamericana, ¿no? Y vean ustedes cómo es. Aquí vas a visitar a un médico y el médico te mira, hola, ¿qué tal? ¿Qué tienes? ¿Qué te duele? Y a veces al cabo dice, va a disculpar, doctor, no quería molestarle, parece que le estoy molestando. No, sobre todo los médicos del seguro, así son. Del seguro de La Paz, no de aquí, de aquí no me quejo, de Yayago. Entonces, en cambio en Cuba, ¿pero qué tienes? ¿Qué te ha pasado? No, vamos a solucionar este problema en este momento, no te preocupes. ¿Dónde vives? Te voy a la casa, le llevan las medicinas, ¿no? Le buscan a la casa, van a preguntarle en la casa qué está pasando, si está ya mejor. Eso es verdad, los médicos cubanos se preocupan del paciente, ¿no? Y yo hablé con algunos médicos cubanos y me decía que la salud en Cuba, ¿no?, está muy bien porque ellos no curan a los enfermos, sino cuidan al sano para que no se enferme, ¿no? ¿Y qué tan importante es eso, no? Se ha dado la vuelta a la medicina, ¿no? El médico de Occidente al enfermo, ¿qué tienes? Ya te curo, ¿no? En cambio, el cubano al sano le cura, le atiende al sano. Para que ellos dicen, ¿no? Si a nosotros nos han asignado determinadas zonas de La Habana, por ejemplo, y nosotros estamos encargados de que esa zona, los que viven en esa zona, no se enfermen. Y estamos permanentemente preocupándonos cómo están ellos, ¿no? Por eso la salud en Cuba está muy desarrollada, ¿no? Ayer vi unas estadísticas de que, por ejemplo, compara con Bélgica, ¿no? Bélgica tiene 1.500.000 personas, habitantes, y Cuba tiene, perdón, 11 millones tiene Bélgica, y Cuba tiene 11 millones también.
Pero en esta pandemia, ¿no? En Cuba han muerto 90 personas y en Bélgica han superado, creo, los 3.000, 4.000 personas, ¿no? O más todavía debe ser, pero supera las miles de personas. Entonces, comparación, ¿cómo está la medicina en un país socialista y en un país no socialista? Ese es un partido, evidentemente está gobernado por el Partido Comunista. ¿Y qué es el partido con tanto odio que le tiene la gente, no? El comunismo en esencia es que todos seamos iguales, ¿no? Que no haya ricos ni pobres, no puede haber pobres ni ricos. En esencia ese es el comunismo, ¿no? Y todo el mundo trabajar para todos, no trabajar para mi patrón, ¿no? Entonces, si ustedes tienen alguna experiencia de trabajo, ya me entenderán mejor. Cuando uno trabaja, sí, patrón, no patrón, sí, patrón, no patrón, sí, sí patroncito, no, no, jefa, jefazo, jefazo. Así no nos portamos así, ya, chao, no sirves. Así no puede ser. ¿Acaso no somos iguales? ¿No? Ah, no somos iguales porque, claro, la ley dice, ¿no? Todos somos iguales ante la ley. Pero un millonario, ¿cómo va a ser? Sí, ¿en qué son iguales en qué? En anatomía, en la estructura corpórea, evidentemente somos iguales, ¿no? Pero cuando se trata de, por ejemplo, solucionar un problema social, el millonario siempre se impone. Yo recuerdo lo que me decía mi profesor de dibujo, ¿no? Cuando yo estaba en colegio, en tercero de secundaria. Decía, a ver, vayan ustedes a visitar el panóptico. ¿Cuántos ricos van a encontrar? Ni uno. Toditos los que están en el panóptico son pobres. ¿Por qué? A veces por robar un pan, ¿no? En cambio, los que roban millones, esos sí que son los dueños, ¿no? Entonces, ¿de qué igualdad ante la ley hablamos? ¿No? Ese es un discurso de los capitalistas, ¿no? Muy bien. Pregunta, Sí, buenas. Gaceli, Una adelante. Licenciado, hay algo que no entiendo muy bien. Quisiera que por favor nos oriente. Supongo que todos los compañeros también estarán en las mismas. Sí. ¿Cuál es el modelo económico actual Bolivia? ¿Y hacia dónde estaríamos yendo económicamente? ¿Cuál sería la visión, digamos, actualmente del gobierno en la economía? Sí. Sería bueno que ustedes, los comunicadores, tienen que ser cultísimos, tienen que saber muchas cosas, ¿no? Que lean, está en internet, el programa de gobierno del MAS o el programa de gobierno de Comunidad Ciudadana. Todo está en internet, solamente tienen que preguntarles nomás. Entonces, el programa de gobierno, la economía actual del movimiento al socialismo es una economía que administra la economía capitalista, ¿no? Es decir, no es decir, bueno, socialismo ya, no es así. Hay procesos, procedimientos para alcanzar el socialismo. Carlos Marx, el fundador del socialismo científico, decía, para alcanzar el socialismo, ¿no? Solamente un país capitalista rico puede llegar al socialismo. La teoría de Carlos Marx, ¿no? Tiene que haber un capitalismo desarrollado, rico, con un proletariado fuerte para implantar el socialismo, ¿no? Y tiene mucho de verdad el pensamiento de Carlos Marx. El socialismo requiere un proletariado muy fuerte, numeroso, para hacer una nueva sociedad. En este momento la administración es pues capitalista, ¿no? ¿Acaso no hay pues empresarios, hay burguesía,
ahí se hacen, es un país capitalista, ¿no? No vamos a negar. Aunque la idea del movimiento al socialismo, en palabras de su ideólogo, de García Linera, a ver, virus, tu micrófono. Entonces, en palabras de García Linera, decía, poco a poco vamos a llegar al socialismo. Dicen, se ha entrado un virus. Virus, hasta, Dicen, bótele de la clase, que, o sea, no es para hacerse la burla esto. Le dicen, estamos pasando clases. sí, sí. Sigue, debe tener un problema. Muy bien. Entonces, eso decía García Linera, el desarrollo de la economía en Bolivia está dando apertura a algunas actividades que podemos decir que son actividades comunitarias ya, ¿no? Que vamos a, estamos en ese proceso de transformación, pero ese proceso no es de la noche a la mañana, sino es un proceso, ¿no? En este momento, de lo que se trata es de administrar la economía, la estructura económica capitalista en Bolivia, de tal manera que el excedente económico, el excedente que produce la economía, sea para todos, en beneficio de todos, que no sea como fue en el periodo de los varones del estaño, por ejemplo. Bolivia, como nunca ha producido excedente, los mineros con sus pulmones han trabajado excedente, ¿no? Pero ¿qué pasó con ese excedente? A enriquecer a Estados Unidos, a enriquecer a Inglaterra, ¿no? Patiño tenía la sede, la empresa Patiño tenía su sede en Estados Unidos, ¿no? Entonces, que no ocurra esas cosas, ¿no? Ahora, lo de Patiño es algo que ha pasado de manera muy dolorosa para el país. Los científicos dicen, si Patiño hubiera invertido esa ganancia en Bolivia, ahorita seríamos mejor que Perú. Pero no, lo único que ha hecho es exprimir. Eso no, que no ocurre, que tenemos, es que ha hecho eso Patiño porque controlaba al Estado. El Estado era para él, ¿no? En cambio, ahora se trata de tener un Estado que más bien defienda a las naciones originarias, a los trabajadores, ¿no? A la clase media. Entonces, ese es el matiz, ¿no? Que el excedente esté controlado por un Estado fuerte que se presente a la nación, ¿no? No un Estado liberal, ese es el problema, liberal. ¿El que hace el liberalismo? Libertad de mercado. Si el rico gana, tiene libertad para disponer de su riqueza. Ya estamos estudiando en economía política que las riquezas producen el valor produce el trabajo, y el trabajo es producto de los trabajadores, ¿no? Esa riqueza no viene del cielo, o, como dicen los patrones, del mercado. El mercado crea la riqueza. Al mercado están muchas mercancías, es el producto, la producción, ¿no? El mercado es oferta y demanda de productos, ¿no? Y poco a poco vamos a ver eso. Si hay mucha demanda, poca oferta, es porque hay poca producción. Al revés, si hay mucha producción y poca demanda, es porque se ha producido más, ¿no? Pero el eje
es la producción. Así es, y espero, jóvenes, que me entiendan, porque estamos tocando con las manos la ciencia de la economía política. ¿Ya? Sí. Mm, Dicen, sí, adelante, dime nomás. dicen acerca del comunismo de Cuba, ¿no? He escuchado, ¿no, licenciado, una frase donde dice, ¿no? Que los cubanos están viviendo una opresión comunista. De esa manera, licenciado, te he dado esa pregunta, licenciado, acerca de si Cuba es comunista o no. Y acerca de la frase, licenciado, está viviendo una opresión comunista, ¿es verdadero, licenciado, o es algo falso? En, Porfa, en la dice, política siempre hay a favor y en contra. Es decir, no, en la política, si hay clases sociales, si hay diferencias de clases, entonces hay siempre contradicciones. Bueno, mire, yo estuve en España, cuidado que me diga que quiere hablar de sus viajes nomás, pero yo les quiero centrar el gusanito de viajar. Y en un periodo en donde estuvieron muchos cubanos, cubanos que se salieron justamente con ese argumento, no, en Cuba hay dictadura, no hay libertad, ¿no? Entonces, estos cubanos, ¿no? Como un primer paso fueron a España, como emigrantes cubanos en España. ¿Y qué es lo que querían estos cubanos? Irse a Estados Unidos, ¿no? Después los repatrió, como si les hubiera repatriado a Estados Unidos, se los llevó a Estados Unidos. Por eso que Miami está lleno de cubanos, ¿no? Entonces, pero yo veía ahí, era gente de clase media, tampoco era rica, ¿no? Pero les había metido a la cabeza, socialismo no, es opresión, es dictadura, no, el mundo de la libertad, Estados Unidos, todo es libre, la libertad para los patrones, sí, pero para los grandes multimillonarios, ¿no? La libertad, pero es dictadura política. ¿Por qué? O partido demócrata o partido republicano, ¿no? Nos hace ver de que hay democracia, eligen los norteamericanos, si quieren están con los demócratas, si no quieren están con el republicano, pero los dos hacen la misma política en favor de los grandes multimillonarios, los dos, ¿no? Entonces, es una exageración, eso que dicen opresión, eh, eh, por eso es bueno ir, viajar, hablar con la gente, ¿no? Entonces, evidentemente, somos humanos, tenemos siempre contradicciones, ¿no? Hay contradicciones, pero depende del punto de vista que se vea, ¿no? Voy a cargar mi celular, estoy con el internet del celular, para que no se agote, ¿ya? Ratito. está bien, dice. Muy bien. Espero haberles respondido a sus preguntas. Y ustedes como jóvenes siempre tienen que ser inquietos, preguntar al docente, al otro docente. Para eso están los docentes, ¿no? Para atenderles. Y por supuesto, también tienen ustedes una maravilla en la mano. Solamente hay que preguntarle. Cualquier cosa que le preguntes,
desponde, ¿no? Después vamos a ver por qué es eso. El desarrollo de la tecnología de informática, ¿no? Cualquier pregunta conecta con muchas informaciones que tienen su memoria. Entonces, estábamos en eso y yo estoy aquí un poco, a ver, este es el problema que tengo en eso. Mm. Como hay que actualizarnos y ahora hay que pagar la actualización. O piratear, ¿no? Pero podemos piratear siempre y cuando ya un experto haya pirateado más antes. Pero así nomás no. Entonces cada vez me molesta Microsoft diciendo que debo actualizar y para eso hay que pagar. Pero a ver, tenemos aquí esto ya hemos avanzado, esto no hemos avanzado todavía, ¿no? Ya hemos terminado el tema anterior de capital constante, capital variable, o no hemos terminado. A ver, les pregunto, ¿hemos terminado el anterior tema o no? Este tema. Aún no, licenciado. No, licenciado, nos hemos quedado en no sé qué subtítulo. A ver, siga bajando. Señálenos, por favor, licen. Sí. Licen, una pregunta. Esto es lo que estamos avanzando. ¿Va a subir a la plataforma, licenciado? Por supuesto, por supuesto. Por favor, licenciado, mi señal está muy baja, creo que se va a cortar. Ya. No, no te preocupes, voy a subir todo esto. Ya, Todo esto muchas voy a subir. gracias, licenciado, hasta luego. Ya, señorita. Entonces, claro. Aquí nos hemos quedado entonces en capital variable, ¿no? Esto hemos explicado, no, esto no se ha explicado. A ver si me entienden rápidamente, jóvenes. A ver, estamos en el capital constante. ¿Qué era capital constante? El valor que se invierte en máquinas y en materias primas. Eso es capital constante. ¿Por qué se llama capital constante? Porque antes del proceso productivo tiene un valor y después del proceso productivo mantiene su valor. Por eso se llama capital constante. En cambio, el capital variable es el dinero invertido en fuerza de trabajo. Mejor expresado, es el valor invertido en fuerza de trabajo. Y es capital variable porque antes del proceso productivo tiene un valor y después del proceso productivo crece. Por eso se llama capital variable. El capital variable tiene un valor antes del proceso productivo
y tiene otro valor después del proceso productivo. Crece. Capital variable. Voy a intentar demostrar con un ejercicio. ¿Ya? Con un ejercicio aquí. Producción de 8 chompas, el mismo que hemos hecho anterior para demostrar el capital constante, pero con otros datos ya. ¿No? ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro obrero, ¿no?, produce 8 chompas en 8 horas y crea un valor de 1/8 gramos de oro en 1 hora de trabajo, ¿no? Y en 8 horas crea un valor de 1 gramo de oro. Estoy poniendo gramos de oro para que veamos cómo se crea oro en realidad. Oro, valor. Y espero que me entiendan. Si no, pues vamos a volver a repetir, ¿ya? Entonces el patrón en el mundo de las libertades, eso dice Enrique Dussel, recuerden, han escuchado ustedes. En el mundo de las libertades, en el mundo de la igualdad, en el mundo del equilibrio, en el mundo de la equivalencia, el mercado, el patrón que hace, va al mercado. ¿Para qué? Para comprar mercancías. Pero el capitalista, como es capitalista, no va a comprar mercancías porque necesita mercancías, sino porque necesita que su capital crezca, su capital pueda ser más, ¿no? Entonces, como es los capitalistas son muy, muy habilosos. Entonces, va al mercado y compra materias primas, compra maquinaria, paga por eso 2 gramos de oro, ¿no? Y por supuesto, ya hemos dicho que esto es capital muerto, ¿no? Se mantiene en el taller y en los almacenes. Si no hay un trabajo que le haga revivir del mundo de los muertos. Por tanto, el patrón sabe muy bien esto y compra fuerza de trabajo. Fuerza de trabajo. Paga por su valor diario. Esto es bien importante, este concepto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para mucha gente la ganancia del patrón está porque le paga menos de lo que debería pagarle. Éxito es su ganancia del patrón. Y no es así, sino que el valor tiene la fuerza de trabajo tiene un valor. Y ese valor es ahora 5/8 gramos de oro. ¿Entienden? Yo les pido por favor que vuelvan a repasar el concepto de valor de la fuerza de trabajo. ¿Qué es el valor de la fuerza de trabajo? Y aquí vamos a suponer, como Enrique Dussel supone, el valor de la fuerza de trabajo es igual al salario. Y también podemos hablar de manera indistinta, valor o salario. Siempre teniendo en cuenta que el salario es igual al valor. En total invierte el patrón 21/8 gramos de oro, ¿no? Entonces, entramos al infierno de Dante. ¿Cuál es el infierno de Dante? El taller, ¿no? El taller. Y aquí vemos, de manera diferente del anterior ejercicio, que como el valor de la fuerza de trabajo se ha incrementado, antes era medio gramo de oro, pero ahora es 1/8 gramos de oro. No, perdón, es 5/8 gramos de oro. Entonces, como hemos dicho que el trabajador al producir el producto, la chompa, consume medios de producción, ¿no? Y al consumir medios de producción, transfiere el valor de las máquinas y de las materias primas al producto. Y además, crea valor nuevo. Y en nuestro ejemplo, crea 1/8 gramos de oro por hora, en hora.
Entonces, en 5 horas se produce el valor de su salario. Pero como ha sido comprado la fuerza de trabajo para la jornada completa, sigue trabajando, ¿no? Y va produciendo ya la ganancia del patrón. En nuestro ejemplo, 3/8 gramos de oro es lo que produce adicionalmente a los 5/8 gramos de oro que ha producido para devolver el salario al patrón, ¿no? Entonces, así. Ahora, entramos aquí, salimos del infierno de Dante. Claro, el infierno de Dante, Carlos Marx dice, el capitalista le lleva al trabajador para que ingrese al infierno de Dante, ¿no? El taller. ¿Por qué? Ahí tienes que trabajar duro, duro. Yo he visto, les he contado, cómo los albañiles construyen un edificio de 15 pisos. Ahí, con su esfuerzo, crean el valor del edificio, ¿no? Entonces, aquí, después del proceso productivo, el patrón, ¿qué tiene? Antes tenía oro, ¿no? Con ese oro ha comprado materias primas y maquinaria. Y ha comprado fuerza de trabajo. Y esas mercancías en el infierno de Dante consumió él. ¿Cómo consume? Haciendo trabajar a la fuerza de trabajo. Entonces, el patrón dice, yo he invertido en medios de producción 2 gramos de oro. Aquí, ¿no? 2 gramos de oro. Pero ahora, en la chompa, está transferido este valor de 2 gramos de oro. El valor de las máquinas y de la materia prima se transfiere al producto. Pero en la misma cantidad. No puede ser más ni menos, ¿no? Lo que vale la materia prima y la maquinaria, eso se transfiere al producto. En cambio, ¿no?, el salario que le ha dado el patrón al trabajador, eso ha desaparecido. ¿Por qué? Vamos a suponer que el patrón le dio ese dinero a su mujer para que compre bienes y prepare el almuerzo para los hijos. Ya no existe el dinero que le dio el patrón. ¿Qué existe ahora? Un nuevo valor. Como dice Dussel, acuérdense, crea de la nada. Creación del valor. Compara esto con la creación del universo, ¿no? Dice la Génesis, ¿han leído? Dios ha creado de la nada el universo, dice. Igualito dice Dussel, ¿no? El trabajador con su trabajo ha creado más valor de la nada. Pero no es tanto así, ¿no? Porque ese valor es producto de su sacrificio, de su gasto de su cuerpo, ¿no? Entonces, en 8 horas de trabajo, ha creado un nuevo valor de 1 gramo de oro. Hemos dicho, ¿no? 5/8 gramos de oro devuelve al patrón lo que le ha pagado en concepto de salario. Y 3/8 gramos de oro es un valor que crea por encima de lo que vale la fuerza de trabajo. Esto es bien importante, jóvenes. ¿Cuál es el valor de uso de la fuerza de trabajo? O les pregunto, ¿cuál es el valor de uso de un pan? Yo compro un pan porque quiero desayunar, alimentarme. ¿Y el patrón por qué compra fuerza de trabajo? Porque él quiere alimentar a su capital, ¿no? Consume fuerza de trabajo. ¿Cómo? Haciendo trabajar al trabajador. ¿Pero por qué? Esto es súper importante. El valor de uso de la fuerza de trabajo es el trabajo, creador de valor, y más valor de lo que vale la fuerza de trabajo. O sea que en nuestro ejemplo, por ejemplo, el
la fuerza de trabajo vale 5 octavos gramos de oro, pero crea 1 gramo de oro, ¿no? Más valor de lo que vale la fuerza de trabajo. Ese es el valor de uso de la fuerza de trabajo. ¿Recuerdan ustedes la teoría del valor trabajo? Porque nos han metido a la cabeza, el mercado hace todo el mercado, y no es así. Entonces el patrón dice, mi producto vale 3 gramos de oro, suma 2 gramos en concepto de materias primas y maquinaria y 1 gramo de oro que ha creado en 8 horas de trabajo. Entonces, producto, mis 8 chompas valen 3 gramos de oro. Y el valor de mi inversión es 21 octavos gramos de oro. Por tanto, hay 3 octavos gramos de oro de remanente. Ese 3 octavos gramos de oro es la ganancia del patrón. Pero él no tiene oro, él quiere oro. Él tiene 8 chompas. Entonces tiene que ir al mercado con sus 8 chompas y vender las 8 chompas. Y vender en su valor. Ni más ni menos. Va a vender en su valor. ¿Por qué? Porque estamos en equilibrio de mercado. Siempre vamos a suponer equilibrio de mercado para que no se distorsione el valor y el precio. ¿Ya? Entonces decimos aquí, valor igual que precio, ¿no? Entonces, vende las 8 chompas ¿en cuánto? En 3 gramos de oro. Ahora tiene oro. Miren ustedes cómo al producir chompa el trabajador es como si hubiera producido oro, ¿no? Porque el patrón tiene oro ahora, pero no tiene su oro anterior, no tiene 21 octavos gramos de oro, sino tiene ahora 3 gramos de oro, ¿no? Con una ganancia de 3 octavos gramos de oro. Lo que quiero que vean es, esto he puesto a propósito el oro, porque el papel moneda no es más que representante del oro, ya les dije, ¿no? Entonces, para que vean cómo se crea valor, ¿no? ¿Cómo se crea oro en realidad? El patrón quiere oro, más oro, oro. ¿Y cómo hace crecer su oro? Invirtiendo, haciendo trabajar, consumiendo fuerza de trabajo. Eso tiene que ser bien. Ahora, ¿qué tiene que ver con el capital variable? Pues miren ustedes, la fuerza de trabajo antes en el mundo del paraíso, en el mercado, vale 1 octavo gramos de oro. Eso paga el patrón. Pero ahora, ¿no? El valor de 8 horas de trabajo es 1 gramo de oro. ¿No? Ha crecido. Aquí era 5 octavos y aquí es 1 gramo de oro. Esto van a entenderlo mejor. Al principio, ¿se acuerdan? Para explicar el anterior ejercicio de capital constante, hemos puesto algunas consideraciones de cada hora que se crea tanto de valor, por esto y por esto hemos justificado. Entonces, esto van a repasar y van a ver que van a empezar a manejar la economía. Listo, entonces, juventud, ¿qué hora es? Tengo hora, a ver, para la próxima semana. Aquí, miren ustedes, hemos supuesto, antes para explicar el capital constante, ¿no? Hemos supuesto que el valor de la fuerza de trabajo, entre paréntesis, el salario, era 1 gramo de oro, ¿no? Era 1 gramo, perdón, medio gramo de oro, ¿no? Medio gramo de oro, el valor diario de la fuerza de trabajo, o sea, su salario, medio gramo de oro. En este ejercicio, estamos suponiendo, sigue el mismo ejercicio. En este nuevo ejercicio, la fuerza de trabajo vale 5 octavos gramos de oro.
ha crecido ese valor, ¿no? Entonces, la pregunta ahora es, ¿por qué puede crecer la fuerza de trabajo, el valor de la fuerza de trabajo? ¿O por qué puede crecer su salario? ¿No? Al que me diga 10 puntos más, ¿ya? O a todos Porque los una que me inversión digan, en les pongo desarrollo 10 puntos humano, más. pues, se está explotando de una mejor manera sus recursos, dicen. ¿Qué decías? ¿Quién era para anotarle? Amílcar Estrada, porque de Amílcar. alguna manera en la misma explotación, a ver, voy a poner un ejemplo y voy a hablar en mis términos, licenciado. Según mi teoría, hubo una inversión en recursos, bueno, en los mismos trabajadores. Voy a poner, a ver, un ejemplo, ya me he puesto voy a poner un ejemplo. ¿Qué tienen en común los países que ahorita tienen la economía baja? Como Venezuela, por ejemplo, que tienen recursos para explotar, sin embargo, no han invertido en la educación de los mismos. Entonces, a lo que quisiera ir es que en esta situación se ha invertido en humanidad, en humanidades y en la misma fuente de trabajo, licenciado. La pregunta es, ¿por qué el salario sube? ¿No? Lo que tú me estás diciendo, tienes mucho de razón, ¿no? Mucha razón. La inversión en educación, ¿no? Es lo más importante, ¿no? Pero es a largo plazo, ¿no? Desde el niño, pasando por el adolescente, llegando hasta la universidad, ¿no? Es a largo plazo, es evidentemente ya una fuerza de trabajo cualificada, ¿no? Eh, tiene, tiene más costo, ¿no? Que una fuerza de trabajo no cualificada. Pero eso es a largo plazo. Pero yo a lo que quiero es de que, ¿por qué sube el salario? ¿No? ¿Por qué puede subir el salario? ¿No? ¿O por qué? ¿No? Sin esperar generaciones, sino que en esta generación, ¿por qué pueden subir los salarios? Eso tienen que saber, dominar, ¿no? Como futuros creadores de opinión. Más que ser periodistas que transmiten información, el, el comunicador es creador de opinión, ¿no? Ya les he dicho, ¿no? Sería muy bueno que lean ustedes el libro de Carlos Montenegro, Dice, Nacionalismo y Coloniaje. Ahí se ve cómo el periodismo es creador de opinión. Adelante, Maribel. dice, puede que, o sea, digamos un ejemplo, un negocio puede subir, o si no, ¿cómo se digo? De un restaurante. Un restaurante si gana bien, entonces aumentan más. Por lo tanto, tienen que pagar más a los que están trabajando ahí adentro, porque están haciendo más harto. Algo Ese así dice. es un razonamiento importante, ¿no? Es un razonamiento muy importante. Así sería bueno, ¿no? Que fuera el capitalismo, ¿no? Y si soy empresario, tengo mis restaurantes y veo que estoy ganando mucho, entonces para agradecerles a mis trabajadores les aumento, ¿no? Ese tipo de empresarios Bolivia no tuvo, ¿no? Estados Unidos sí, Europa sí, ¿no? El empresario comparte sus ganancias con sus trabajadores, ¿no? Por eso la inversión de ganancias ha creado desarrollo, ¿no? Y no solamente al compartir la ganancia, crea demanda real, efectiva se llama eso. Y como hay demanda efectiva, real, porque tiene oro el trabajador, más oro que antes tenía, ahora el patrón está compartiendo su ganancia, entonces al crear demanda, crea producción, porque tiene que haber una producción para atender esa demanda. Entonces se genera
el desarrollo. Pero en cambio aquí no. En Bolivia, así fue. Eso. Pero como en las haciendas de los patrones, que incluso decían, no son como nosotros iguales, ¿no? Han nacido para trabajar y pueden morir trabajando, ¿no? No somos como nosotros que somos parecidos a los franceses, ¿no? Así era hasta ahora sigue siendo el pensamiento de los grandes patrones, que no tienen, es decir, tampoco, yo sé que hay aquí jóvenes emprendedores, es bueno ser emprendedor, ¿no? Pero ser un emprendedor que lo que gana, comparta con el país, porque eso lo que gana ha sido creado en su lugar, en el país. No que se compre una casa en Miami, como hacen los patrones. ¿Dónde tienen su casa? No tienen en La Paz ni en Santa Cruz. En Miami tienen su casa. ¿Con qué plata ha comprado? ¿Con qué valor, con qué oro ha comprado? Lo que se ha producido aquí. Entonces, eso sería positivo, Maribel, ¿no? Pero eso no se da. No se da. Entonces, la pregunta sigue, ¿no? ¿Por qué el salario puede crecer? Yo les digo lo siguiente, ¿no? Para terminar, les llamo lista puede crecer por dos motivos el salario. Primero, por la organización de los trabajadores. Una buena organización, una organización fuerte puede imponer salarios justos, ¿no? Porque el salario no es justo, ¿no? Puede imponer salarios justos. Una buena organización es un factor de organización, un factor político, podemos decir, ¿no? El otro factor, Sindicatos. Económico. Juan Carlos, ¿no? Los Económico. sindicatos no ¿Cómo? ven eso es lo que está diciendo, ¿no ve? El valor de la fuerza de trabajo puede subir si los bienes que consume el trabajador suben de precio. ¿Entienden? El valor puede subir, puede crecer, el valor de la fuerza de trabajo crece. Es más, ¿por qué? Porque los bienes que consume el trabajador suben de precio, suben de valor. Por tanto, para mantener el valor de la fuerza de trabajo, ¿no? Para mantener el nivel de vida del trabajador, ¿no? Tiene que subir el salario, ¿no? Porque se ha encarecido los bienes que consume. Entonces, para la próxima clase, igualito, 10 puntos. ¿Ya? ¿Por qué puede bajar el valor de la fuerza de trabajo? ¿O por qué puede bajar el salario? 10 puntos al que me diga la próxima clase. Pueden revisar el internet, pueden revisar libros, preguntar a sus docentes, todo. ¿Ya? Para la próxima semana, por 10 puntos, la respuesta. ¿Ya? Hemos aquí explicado por qué puede subir. Ahora quiero que me respondan por qué puede bajar. A ver, les llamaré lista y nos vamos a tomar tecito. Arista Claudia. Blanco José Marcelo. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Presente. Claudia, está bien. José Marcelo. Aquí dicen. Muy bien, José Marcelo. Chillaje Maribel. Maribel. Presente, Lice. Bien, Maribel. Choquehuanca Geseli. Geseli ha intervenido, estaba es la señorita que pidió permiso, creo, ¿no? Sí, dicen. No. ¿Es ella? Gats, algo. Le ponemos de Ya momento. sé. Chungara Dimas. Dimas.
Coca Iván. Presente, Iván. licenciado. Muy bien. Presente. Muy bien, Iván. Coyo Denis. Denis. Coyo Rebeca. Delgado Marianela. Estrada Amílcar. Flores Josette. Presente. Muy bien, Josette. Gutiérrez Alex. Alex. Hamachi Ernesto. Presente, licenciado. Muy bien, Ernesto. Janco Dilma. Dilma. Laime Carmen. Estoy viendo que muchos licenciado, estudiantes presente, han buenas abandonado tardes. el curso. Por favor, no lo hagan porque esto es verdad. Si ustedes han decidido hacer una carrera, ¿no? Si abandonan, la conciencia de ustedes les va a perseguir. Has abandonado, ¿no? Por eso terminen. 5 años pasa volando. Para ustedes 3 años más nada más. Entonces era Dilma. Janco Dilma. Laime Carmen. Licenciado, Carmen. presente. Muy bien, Dicen- Carmen. Muy bien. Linares Juan Miguel. Presente, licenciado. Bien, muy bien, Juan Miguel. Licenciado. Flora Víctor. Víctor. Mamani Yulisa. Mareño Alexander. Presente. Muy bien, Alexander. Dicen. Medina Alanis. Presente, Licen. Muy bien, Alanis. Medrano Jordiano. Presente, Licen. Muy bien, Jordiano. Molina Jones. Molina Ordóñez Douglas. Yo tenía Presente, un licenciado. Muy bien, Douglas. Un estudiante tenía en Derecho, así se llamaba Douglas también. Pero yo al leer en inglés es Douglas, en inglés. Entonces yo le decía Douglas. No, licenciado, mi nombre es Douglas. Se negaba cuando decía Douglas. Pero está bien, aquí en La Paz, en Bolivia, pues es Douglas. Está bien. Licenciado, buenas. Pacaje Simón. Simón. Pérez Juan Carlos. Presente, licenciado. Muy bien, Juan Carlos. Romero Cristian. Cristian, por ejemplo, ya tiró la toalla. Sangüesa Ignacio. Tezazas Gary. Presente, Licen. Muy bien, Gary. Tococari Nancy. Nancy. Yapari Ditka. Ditka. Muy bien. Maturano Jonathan. Presente, licenciado. Muy bien, Jonathan. Rodríguez Simón. Presente, licenciado. Muy bien, Simón. Bien, entonces ya saben la pregunta para la próxima clase por 10 puntos. Ya saben que yo cumplo. A ver, dime, Amílcar. Disculpe mi intervención, licenciado, pero tuve un poco de problema en el tema de señal. En Ya, estos está momentos bien. Está bien. me encuentro Pongo asistencia. conjuntamente con el compañero Jones Molina. No sé si a él también le podría tomar en cuenta. Licenciado, muy Perfecto. buenas tardes. Sí, le dicen, por el tema de señal y somos humildes, licenciado, no hay plata, no sé si puede entender. Desde un celular estamos prestando plata. Entiendo, entiendo. Yo tenía 10 sin comer cuando fui estudiante, pero hay que vencer siempre.
Entonces, juventud, la pregunta para la próxima semana, ¿no? ¿Por qué pueden bajar los salarios? ¿O por qué bajan los salarios? Mejor preguntado, ¿por qué baja el valor de la fuerza de trabajo? ¿No? ¿Por qué? Pueden responder esto con toda seguridad si estudian el tema valor de la fuerza de trabajo. Entonces nos vemos, jóvenes, hasta la próxima semana. Chao. Chao, juventud. Hasta luego, Chao, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, Lisa. Chao, Iván. Chao, Mí y a mi Juan. compañero John. Chao, chao. Chao. Hasta luego, listo. Chao, señorita Carmen. Licenciado.